El ciclo. Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast, un espacio que, como saben, hemos creado para conversar, dialogar y reflexionar sobre lo complejo y lo extraordinario que es ser humano. Y en el episodio de hoy, en vista de todo lo que hemos venido hablando, me quedé pensando mucho en lo que es el dolor, ¿no? Y últimamente por muchas situaciones he estado observándolo y experimentándolo, ¿no? Y llegué a la conclusión de que el episodio de hoy vamos a hablar sobre el dolor y el sufrimiento. Una es una realidad de vida y la otra es un poco una elección. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dolor es inevitable en la vida duele, ¿no? Y no con esto quiero decir que es que estamos condicionados a vivir sufriendo o martirizados en la vida, pero la carne implica un dolor, ¿no? Inclusive a mí el dolor me permite saber mis límites si hablamos desde lo físico. Pero a su vez hay una cualidad que él tiene el ser humano que yo creo que es lo que diferencia a unos seres humanos de otros seres humanos, y es la gestión del dolor y cómo utilizan el dolor. A veces el dolor suele ser un gran conflicto para nosotros y cuando no podemos interpretarlo o asimilarlo o internalizarlo y experimentarlo, nos aferramos a la negación de no querer sentirlo o al martirio de que solamente se siente eso, ¿no? Como que entramos en esas dos polaridades. Cuando nos afianzamos demasiado en él, pues terminamos sufriendo, ¿no? Y terminamos convirtiéndolo en sufrimiento. Se hace una carga, se hace una idea de eso y uno pues la asume como propia, ¿no? Pero cuando uno gestiona el dolor de la mejor manera posible y cuando lo usas como motor, te das cuenta que hay muchas cosas en la vida que duelen y que requieren que podamos trascender o ir más allá de ese dolor, ¿no? Yo les puedo dar un ejemplo, por lo menos de este espacio, ¿no? Ustedes ven una puesta de luz, ven el encuadre y ven todo lo que sucede post lo previo a la preparación de esto, pero muchas veces soy yo a altas horas de la noche en mi casa, como en este momento, para después hacer la bajada del material, grabar con 2 cámaras. O sea, hay todo un esfuerzo físico que muchas veces duele. O sea, no necesariamente la sensación del dolor, pero cansa. Hay días que estoy agotado, hay días que siento que no puedo más, hay veces que digo, bueno, esta semana no sale. Y la verdad es que, bueno, yo estoy preparado para ese tipo de situaciones porque tengo unos episodios siempre de ventaja. Pero a lo que voy con esto es que siempre la carne va a implicar una sensación de dolor. Como estamos tan orientados también al placer, muchas veces nos confundimos o pensamos que si algo nos genera una incomodidad, ya necesariamente no es para nosotros o hay que huir de ello, y la realidad es que no. Ciertamente el dolor, como les dije, implica conocer nuestros límites, también nos hace ver qué nos hace bien o qué nos hace mal, pero también si nosotros lo gestionamos, el dolor siempre esconde una gran recompensa detrás. Lo podemos ver desde el punto de vista físico, ¿no? Para que no nos vayamos por las ramas, pero levantarse, hacer ejercicio, comer bien, todo eso implica también un dolor, ¿no? Bueno, a lo mejor comer bien no tanto si hay un hábito creado, pero el ejercicio, aunque se haga hábito, hay días que no se tiene ganas. Y ese esfuerzo, esa sobretensión, pues genera no solamente un desarrollo muscular, si lo orientamos a la hipertrofia, pero también desarrolla una disciplina y desarrolla un cuerpo más apto, más fuerte, más capaz después de esta sensación de dolor, ¿no? Porque cuando los músculos se entrenan, obviamente se estiran, se rompen para que puedan crecer. Y eso a mí me parece que es una analogía muy bonita en la vida, porque a veces pensamos que la vida es netamente placer, ¿no? Y que todo lo que nosotros tenemos que buscar es en pro al placer. Y la realidad es que, o sea, el placer es divino. A mí me encanta disfrutar también de mi ocio y de las cosas que realmente son placenteras para mí, ¿no? Más allá del esfuerzo. Pero he aprendido a encontrar un placer en el esfuerzo, ¿no? Porque al igual que el amor propio, que para mí la disciplina es un ejemplo de amor propio, cuando tú eres capaz de prolongar o dejar a un lado algo que tú sabes que no te es tan útil y que lo puedes posponer o que lo puedes decir, bueno, hoy, este fin de semana no como esto, pero el otro día sí, porque tengo un objetivo, quiero, qué sé yo, cuidar mi alimentación o yo voy a lograr que esto ande, entonces para eso yo voy a ahorrar todo lo que puedo. O sea, hay un manejo del dolor y del estrés
que si uno le saca provecho y lo usa como combustible, pues te das cuenta que el dolor un poco sirve para moverte. Si yo no me hubiese conflictuado a lo largo de mi vida, no estaría aquí. Si solamente me hubiese quedado con las comodidades o con las insatisfacciones, no estaría aquí. Entonces, el dolor trae consigo algo que es muy útil, que es el conflicto. No necesariamente ahora hablando de lo físico, ya pasamos como a la parte más interna. Los conflictos están hechos para ayudarnos a trascender. Yo pudiera decirles como que, bueno, ustedes vengan a este espacio y me van a escuchar a mí hablar y les va a ir mejor en la vida. Y posiblemente algo les quede, o sea, no, yo nunca dudo del poder de una semilla. Pero si no hay una acción, si no hay un movimiento por parte de ustedes a que lo que quieren lograr suceda, bien sea escuchando un podcast para expandir la mente o yendo a terapia o haciendo ejercicios que sean propios de lo que yo quiero obtener, bien sea físico, bien sea interno, terapéutico, lo que fuere, ¿no? Si yo no hago si el conflicto no llega a mi vida y no me hace mover, pues difícilmente yo lo hago. La otra vez hablé con unos amigos, lo necesario que es tener hambre en la vida, ¿no? A veces, ¿no? Y no me refiero netamente a hambre, yo soy un comelón de comida, digo, sino que el hambre te motiva, ¿no? Y cuando se quiere emprender, cuando se quiere llevar adelante un objetivo, se tienen sueños, pues el hambre es como un factor fundamental. Y muchas veces ese hambre va a tener un poco de dolor, porque va a haber incomodidad, va a haber incertidumbre y van a haber un montón de cosas que son propias de la experiencia humana. Y que si yo las rechazo por no querer sentirlas, pues es casi imposible que yo pueda obtener lo que yo quiero obtener. Todo lo que uno quiere siempre está detrás del miedo y el dolor nos ayuda, aunque no lo creamos, a ser capaz de levantarnos y hacer algo. Porque volvemos a lo mismo. Si yo estoy cómodo en mi casa, sentado, termino de trabajar y bueno, me voy a poner a ver un video en YouTube o simplemente voy a hacer ocio, pues hay una parte que no va a lograr esto que estoy buscando lograr, ¿no? Que es fomentar este espacio. Entonces, yo reconozco que esa incomodidad de aunque esté cansado, intentarlo, de aunque a veces me levante sin ganas, poner la mejor onda e intentarlo y hacerlo y llevarlo adelante, siempre va a dar un resultado. Lo que pasa es que a veces sentimos el dolor y ya, nos apartamos. O nos llega el conflicto a la vida y ¡pum!, nos apartamos. Y yo creo que si uno encara la vida y si uno es capaz de sentir el dolor, de gestionarlo y de interpretarlo y de sacarle provecho, pues, wow, es como las utopías, ¿no? Las utopías netamente no funcionan para algo más que hacerte caminar, porque obviamente el destino es utópico, nunca va a suceder, pero el hecho de esa proyección te hace ir en pro a ese sentido y a ese destino. Y esa incomodidad te lleva a moverte. Ese dolor que genera la vida nos lleva a movernos. Yo creo que es imposible, y esto es algo que decía Carl Gustav Jung, si no me equivoco, que no sé si tanto imposible, pero es muy difícil, por lo menos a mí no me ha sucedido de otra manera, que la conciencia despierte sin dolor. Siempre en todo momento en mi caso, ¿no? Hay veces que yo he tenido vistajes de conciencia desde lo amoroso, pero casi siempre lo que me ha hecho a mí crecer, lo que ha hecho que desarrolle esta manera de pensar, han sido los dolores que he experimentado en mi vida. Y cómo estos dolores, aunque en aquel momento yo los veía como un conflicto, hoy en día, en retrospectiva, me doy cuenta todo lo que construyeron en mí. Todas las veces que me enamoré y no funcionó, me hicieron comprender de lo valioso del amor y lo nutritivo del amor. Todas las veces que quise emprender algo y fracasé. Todas las veces que me fui huyendo. O sea, hay un montón de cosas que a veces nos reprochamos o que en aquel momento pensamos de que no lo íbamos a contar o que no íbamos a poder sobreponernos ante estas situaciones y al final terminamos lográndolo. Yo creo que uno a veces no se da cuenta que hay cosas que en la vida, como humanos que somos, necesitamos experimentar para construirnos a nosotros mismos. Y a diferencia del dolor, pues cuando nosotros no lo logramos gestionar, como que se instaura el sacrificio, como esta idea de que el dolor es una máxima y que yo no puedo experimentar otra cosa más que dolor, ¿no? Por eso digo que es algo para tomar con pinza, porque no con esto les estoy diciendo, bueno, vayan tienen que dolerles todo para que crezcan.
no me malinterpreten, pero ciertamente en todo dolor van a encontrar crecimiento. O sea, eh, 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 si así lo queremos y si buscamos la manera siempre de perdurar, de expandirnos, de ir más allá, pues vamos a experimentar dolor. Es inevitable. Lo que sí es evitable es el sufrimiento, porque para que el sufrimiento se lleve adelante tiene que haber una idea específica en contra a aceptar el dolor que está sucediendo, ¿no? Porque a veces hay gente que se dedica a sufrir o a veces nos dedicamos a sufrir aferrándonos al dolor pero sin siquiera sentirlo. Es como estar ahí pero no estar. Yo estoy aquí sufriendo, me va mal en la vida, pero no termino de tocar fondo, no termino de, de, de romperme en mil pedazos y de que eso que me está sucediendo salga y que se drene. A veces nos quedamos en la mente y pensamos, bueno, pero ¿por qué? Y le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta. Y no, eso no nos permite ni siquiera ver la realidad de las cosas, ¿no? Hay algo que me dijo un gran maestro una vez, que yo lo atesoro porque siento que es una gran verdad. Y es que es imposible que una fuerza superior o celestial venga a apoyarte o a acompañarte si tú estás negando lo que ya tienes. Y a veces negamos nuestra historia, negamos lo que nos sucede, negamos lo que somos. Entonces queremos afianzarnos y ahí entramos en religiones, cultos, prácticas, sectas, no sé, que buscamos como un poder divino que nos salve porque no estamos pudiendo soportar la vida, básicamente. Y lo hacemos desde el rechazo a la misma. Entonces yo siempre he sentido, ¿no? Desde mi perspectiva, que cuando se buscan esos lugares, no son tanto poderes divinos, sino son como otras densidades lo que terminan apoyando. Porque para que ese poder divino te acompañe, que siempre te va a acompañar, ¿no? Pero para que sea guía de tu camino y para que tú te puedas nutrir y crecer de este yo elevado, pues tienes que aceptar el humano que eres y el animal que eres. Yo lo digo muchísimo en este programa porque porque a nosotros se nos está olvidando y como hoy en día, si ustedes agarran su celular y van a la opción esta de tiempo en pantalla, se van a dar cuenta que por lo menos fácil, si son una persona común, digo, común en términos de que hace toda su vida hoy en día a nivel de red, pues van a ver que por lo menos de 3 a 6 horas tienen de su día pegados a esa pantalla. Entonces, ya como que hoy en día estamos tan enfocados en ver, en estimularnos, en compararnos, en un montón de cosas que nos alejan del animal que somos, que se nos olvidan las realidades animales. Y una de las realidades animales es el dolor. O sea, a veces, yo creo que esto lo hablé cuando el episodio de Ghibli, que este hombre sentía el dolor de lo que está sucediendo hoy en día con la inteligencia artificial, porque él viene de una época donde se apreciaba el valor, y sobre todo estas culturas japonesas, ¿no? Donde si tú quieres ser un chef de sushi, un maestro de sushi, usted tiene que hacer 10 años arroz solamente, 10 años limpiando pescado y hasta al 15º o al año 20, por darles un ejemplo, es que pueden pasar a preparar el sushi. Y mucha gente dirá, wow, qué extremo, ¿no? Porque se puede aprender mucho más rápido. Posiblemente, claro que sí. Pero había una conciencia o una idea, mejor dicho, de que ese esfuerzo y esa constancia iba a hacer que lo otro diera un resultado mayor. Iba a haber una noción de lo que cuesta o de lo que vale hacer ese producto, ¿no? Hoy en día, como ya el trabajo duro se ha vuelto fácil también por la inteligencia artificial, pues obviamente cada vez vamos a ir perdiendo más esa noción del animal que somos y de lo importante que es el dolor en la vida. Esto que quiero decir que a veces, no sé, hay una muerte de un familiar, de un ser querido, y bloqueamos el duelo por no querer experimentar ese dolor. Y ese duelo bloqueado nos termina alejando de nuestro sentido y nos termina llevando al punto en el que no disfrutamos la vida, en el que nos apagamos, en el que empezamos a justificar nuestra insatisfacción solo por no enfrentar el dolor, la incomodidad, por no usarlos como motor. A veces es más fácil, ¿no? Digo, detrás de una pantalla sentarse a criticar a alguien que está intentando hacer algo, o que está llevando adelante un proyecto, o que está compartiendo su forma de ver la vida. Y eso al final, o sea, a lo mejor a la otra persona le afecta o no, pero al final quienes se quedan con esa insatisfacción son aquellos que hacen eso. Y mientras están criticando al otro o están
condenando a un otro, pues pierden tiempo de su vida y no lo aprovechan para crecer ellos, para buscar hacer algo que les guste, para expandirse, ¿no? No necesariamente yo mencioné el emprendimiento porque yo creo que todos los que emprendemos, si queremos, o sea, si damos todo de nosotros al principio nos cuesta muchísimo, porque hay muchísimo esfuerzo y hay muchísima entrega física y pues te empiezas a dar cuenta por qué quien tiene un negocio empieza a buscar delegar, porque tú no lo puedes hacer todo, pero difícilmente todo va a suceder con el mismo amor que tú le das, entonces tú necesitas preparar a alguien para transmitirle también este amor, para que también te sepa apoyar desde lo técnico, desde lo administrativo, todo lo que implica emprender, ¿no? O llevar un proyecto adelante. Entonces, nosotros a veces se nos olvida que nuestro mayor proyecto en la vida somos nosotros y que somos el único proyecto realmente importante en la vida de cada quien. Independientemente que aunque tengan hijos, aunque tengamos proyectos, que estos son hijos simbólicos, ¿no? Si yo no estoy bien, si yo no me siento en paz con la vida, pues difícilmente todo lo que depende de mí va a estar bien. Un ejemplo del dolor es que a veces, hablando de la infancia, que ya que mencionamos en el episodio anterior, el niño interior, muchas veces por conflictos que tuvimos de niños, porque nuestro padre hizo X o Y cosa o nuestra madre hizo X o Y cosa, pues nos aferramos a ese momento, ¿no? Y ese momento, obviamente, al ser nosotros unos niños, se vivió como un trauma, un biochoque que generó el cuerpo. Y ese niño entró en una negación y ese tiempo quedó como en los surcos de su cerebro, quedó como almacenado, ¿no? Y cada vez que se enfrenta a una situación similar, es como que toma el atajo de la última vez y busca actuar de esa manera similar, bien sea para evitar o bien sea para sobrevivir. Y lo que termina sucediendo es que esa persona después traslada su miedo a su descendencia, por ejemplo, ¿no? Yo he visto casos de padres o madres que, como no pudieron gestionar un dolor de su infancia, tratan de que su hijo no lo experimente a costa de su insatisfacción. Entonces no se dan cuenta que el hijo, sí, que mi papá se esfuerza, pero yo todos los días siento que mi papá está infeliz, que cuando está a mi lado solo está pegado al celular, que no me ve, que no me mira, que no me escucha. Está, pero no está. Entonces, y ese padre cree que está porque no se va, como se fue su padre, pero no está presente aunque esté en compañía. Entonces, yo creo que entender que nosotros vamos a experimentar dolor en la vida mientras tengamos un cuerpo, que no está malo. Obviamente entendemos que hay limitaciones o que hay excepciones, mejor dicho, y que muchas veces el dolor está para ayudarnos a conocer un límite, a evitar, si hablamos de lo físico, de que nos malogremos, pero muchas veces ese dolor es lo que va a hacer el crecimiento, hablando de lo físico, ¿no? Y hablando de lo interno también. Yo puedo decirle, mira, que este es como el blueprint de cómo ser una mente poderosa, ¿no? Y yo te vendo todo lo que es una idea de una mente poderosa, que funcionaría, ¿no? Digo, no con esto quiero decir que no. Pero si la realidad es que yo me doy cuenta que cada quien es un caso individual. Y yo lo que te invito es a que tú experimentes tu dolor. Y yo abrazo ese dolor. Y yo me abro al dolor y lloro y grito y pataleo. Después de eso, hay un alivio tan grande y hay una parte interna nuestra que ve la mejor conclusión de ello, porque ya no está condicionado, contaminado por esas emociones y esos dolores negados, que saca la mejor conclusión y que crece de una manera que, aunque yo tuviese sembrado el pensamiento, nunca te iba a suceder o nunca iba a suceder hasta que uno no se abriera a ese dolor. Yo creo que lo que yo he hecho en mi vida o lo que he buscado hacer a lo largo de mi vida es abrirme a mis dolores. Por mucho tiempo, como todos, ¿no? Digo, vivimos una infancia, nos sucedió lo que nos sucedió y aprendimos a sobrevivir a partir de ahí, ¿no? Miren, un montón de niveles que si nos ponemos a escudriñar, se van a dar cuenta lo condicionados que estamos por la vivencia, ¿no? Pero volviendo a lo que decía, cuando yo me permití entender que el dolor es necesario y cada vez que yo tengo un conflicto, sé que hay un dolor en mí no gestionado, una emoción no atendida y que hay algo que yo no quiero sentir, que me duele, que me incomoda, cuando yo me permito entrar ahí, es como que el cuerpo, bueno, al principio pasa el conflicto, pero después me da una libertad y mi conciencia se empieza a dar cuenta que es más fuerte que los dolores. Y empieza a reconocer, ya a mí me pasa, ¿no? Que ya yo a veces veo que hay una situación de conflicto en mí y ya yo me tiro de cabeza, yo quiero resolver mi problema. Que tengo que pasar mi dolor, pues lo paso. Yo estoy dispuesto. Porque yo sé que después de eso va a venir mi recompensa. Porque yo también agradezco el conflicto, porque
O sea, si a mí no me hubiese pasado, por dar un ejemplo, ¿no? Estando en Argentina yo me enfermé muy grave. Me sucedieron varios cuadros ahí patológicos. Y si no me hubiese pasado eso, yo no dimensiono la responsabilidad de mi vida. Y si no me hubiese pasado eso, yo no empiezo a ser inclusive más generoso conmigo. Porque fueron meses de dolor, fueron meses de incomodidad, de llorar por los dolores, por lo que tenía. Y, y en ese momento, en ese dolor, en esa vulnerabilidad, se acercaron seres humanos hacia mí, hermosos y hermosas, que me ayudaron. Y que no lo tenían que hacer, pero lo hicieron porque, pues bueno, les agradaba yo, no sé, les caía bien. O simplemente yo creo que también cuando uno va con una buena intención, te encuentras gente con buena intención. A veces pensamos que estamos solos en el mundo, o pensamos que como el mundo es duro, que es una realidad muchas veces, pues que todo el mundo es malo o que todo el mundo nos quiere hacer daño. Y la realidad es que no. No nos damos cuenta que estamos condicionando la vida. Y volvemos al inicio. Es por un dolor no aceptado, un dolor no gestionado. Un dolor que generó una traición, un dolor que generó un abandono, un dolor que generó una vergüenza, un dolor que generó una culpa. El dolor es parte fundamental de la vida y no podemos andar negándolo porque tampoco vamos a dimensionarlo en el otro y podemos llegar a hacer daño si no lo conocemos. Hoy en día yo agradezco lo que he vivido y agradezco mis dolores o los dolores que he sentido. Inclusive agradezco las veces que me aferré a sufrir, porque también eso me hizo entender lo que es el sufrimiento y cómo funciona, cómo opera y lo que te hace, cómo te fragmenta, cómo te aparta de ti. Solo por no sentir el dolor. El sufrimiento, lo digo siempre, es opcional. Es opcional. Y va a ser en mayor o menor medida a lo que estés dispuesto o a qué tan dispuesto estés a sentir el dolor que lo sostiene. Entonces, bueno, en este episodio yo los quiero invitar a que reflexionen en su vida las cosas que les han sucedido, las cosas que les han dolido. Y pregúntense si realmente han podido calar ese dolor en ustedes. O si todavía siguen evitando esa situación, siguen huyéndole a eso que les generó dolor, pensando que se van a salvar. La buena noticia es que siempre está en nuestras manos hacer algo y que nosotros podemos abrirnos sin muchas complicaciones al dolor, aunque a veces necesitamos ayuda y busquemos la manera. La mala noticia de eso es que hay que atravesarlo. O sea, no hay otra manera. Todos nuestros pueblos originarios tenían noción de esto porque estaban conectados con el animal, lo cual hacía que estuvieran conectados con la Tierra, con el planeta Tierra. Y a la Tierra le duele también las cosas que hacemos, aunque no lo verbalicen, ¿no? Pero hoy en día vivimos un mundo que refleja ese dolor no gestionado en nosotros y que hemos estado volcándolo en el mundo. Como yo no puedo sentir esto que me pasa, entonces el responsable es fulanito, es fulanita, ella me miró mal cuando tal, él me miró cuando tal, entonces buscamos siempre una excusa. Salimos a la calle a ver quién es el responsable de mi dolor. Y no nos damos cuenta que de verdad, o sea, si lo llevamos al punto, está más asociado a los padres o a esas primeras intervenciones de la niñez. Digo los padres porque muchas veces, a veces el trauma no lo ocasionó el padre directamente, sino indirectamente, pero siempre el niño va a buscar afianzarse en sus primeros amores. Por eso para mí es tan fundamental sanar a nuestro niño interior, porque solo desde ahí podemos reconocer que la vida duele. O sea, porque a ese niño le duelen mucho las cosas. O sea, los niños que fuimos y los niños del mundo sienten la vida enteramente. A mí la otra vez me escribieron porque en el episodio anterior, hablando yo de todos estos conflictos, de mi percepción de que el mundo está lleno son de niños heridos, aunque tengan 40, 50 o 60 años, alguien me escribió, bueno, varias personas, como 2 o 3 me escribieron que si estaba bien, que se me vio que un momento se me aguaron los ojos o que quería llorar, no sé, algo así. Y la realidad es que a todos les respondí lo mismo, no, pero que está hablando de niños que han sufrido, a mí eso me duele. Porque yo he sido un niño también, yo no le huyo a eso, no es como que, bueno, no voy a hablar de eso porque yo no quiero sentir eso, no, yo lo hablo y si me genera la emoción la siento. Porque en mí habitan niños abandonados, niños excluidos, niños rechazados, hay un montón de memorias que me habitan. Y si yo las condeno, pues tampoco puedo sacarle provecho realmente a eso y aprender de ello, ¿no? Vuelvo y repito, esto no es una
invitación a lo Dave Goggins, creo que se llama, ¿no? El norteamericano que es brutal lo que hace, ¿no? Digo, se esfuerza un montón. De invitarlos siempre al disconfort y a la incomodidad. En parte, o sea, yo reconozco que eso funciona mucho, yo lo aplico en mí. Pero no necesariamente hay que vivir así. De hecho, yo también he aprendido en esta etapa de mi vida a no usar necesariamente el dolor para crecer. Uno también puede usar el amor y otras maneras, ¿no? de expandirte y de abrirte. Pero siempre va a estar el dolor. O sea, yo amo a mi perro, ¿no? Que lo menciono mucho aquí. Y mi perro tiene actualmente creo que 4 o 5 años. Es adoptado de la calle, entonces no sabría decirles qué edad tiene. O bueno, él me adoptó a mí. Pero yo sé que el amor que yo siento por él y la entrega que tenemos el uno al otro, porque o sea, se siente, es muy grande. Y yo, cada vez que me involucro más con él, yo más sé en el fondo que cuando él se vaya, voy a celebrar que amé y que lo viví y que estuvo a mi lado. Pero una parte de mí le va a doler muchísimo. Y me va a desgarrar seguramente. Pero es parte de la vida. O sea, yo tampoco quiero decir, bueno, no, yo no lloro, no, si me sucede, me va a suceder y me desmoronaré y me levantaré y reconoceré y aprenderé y agradeceré que por lo menos lo experimenté. Pero no porque yo sé que en un futuro se va a morir, yo no me voy a abrir a tener un compañerito de 4 patas que me acompañe para todos lados. Yo estoy dispuesto a eso. Cuando nosotros entendemos que la vida muchas veces va a doler, estamos dispuestos a vivirla. Entonces, de verdad, no hay nada que temer. En esta era actual, moderna, se nos invita mucho, desde la autosuficiencia hasta no sé, un punto de autoconocimiento donde nos apartamos de muchas realidades humanas. Y la verdad es que si nosotros vemos todos nuestros pueblos originarios, nuestros abuelos, nuestros chamanes, nuestras curanderas, todos tenían esa dimensión del dolor y todos respetaban la vida porque dolía también. Hoy en día no tenemos respeto a la vida. Es como que pensamos que es como, bueno, como estamos acostumbrados a todo lo plástico de silicio, pensamos que es un plástico más y lo desechamos, que ni siquiera se descompone. O sea, vivimos de verdad en un punto donde cada vez la diferencia será más grande y la brecha será mayor. Y no con esto quiero ser apocalíptico, perdón, y cataclista sería la palabra, ¿no? Pero es una realidad, o sea, es como si yo comiera McDonald's todo el tiempo. Obviamente voy a estar mal, o sea, voy a posiblemente a desarrollar un cuadro de malnutrición o a ponerme obeso. O sea, van a suceder un montón de cosas que van a ser contrarias a la salud. Y no es que tampoco esté malo ser obeso, ¿no? Pero yo que reconozco la importancia de un cuerpo ágil, yo cuando estoy bien físicamente, si suceden cosas, yo resuelvo, ¿sabes? Yo la otra vez vi un video de una pobre mujer, no digo, pero era muy, muy obesa, se cayó el coche, la carriola, no sé cómo le digan, depende de donde me escuchen, del bebé, empezó a andar y la mujer era tan obesa que no se podía parar del suelo. Tuvo que venir un hombre corriendo, una mujer corriendo a agarrar el coche, la carriola y evitar que el niño se fuera a la autovía. Entonces, hay veces que nos escudamos en una idea para no aceptar el dolor que nos genera inclusive la vergüenza de nuestro cuerpo o el dolor físico de un cuerpo que no está en buena condición de salud y que sufre la vida, que le cuesta respirar, ¿sabe? Y que solamente se satisface desde los placeres alimenticios o desde los placeres hedonistas, ¿no? Hablando no necesariamente de una obesidad, digo lo contrario también, ¿no? Este grupo de hombres o mujeres que piensan que lograr una figura esbelta es el tope y se vuelven vanidosos y no experimentan nada más allá. Y obviamente a todos nos gusta un buen cuerpo, pero no hay nada más delicioso que un buen corazón y un buen cerebro. Entonces, porque es al final con lo que uno se relaciona más allá, ¿no? Entonces, bueno, la invitación de este episodio, como ya les dije, es para que se abran a sus dolores, para que escriban si quieren, busquen la manera de empezar a contar. Porque muchas veces esperamos como que, bueno, yo escuché a Carlos hablando en el podcast, un ejemplo, ¿no? Y bueno, ya yo me siento mejor. Y la realidad es que también hay una parte de nosotros, de ustedes, que
tienen que decir lo que sienten o lo que piensan, ¿no? Independientemente, yo los invito a que me escriban porque yo quiero también generar esa comunicación. Pero también tiene que haber una parte de ustedes, de ti que me escuchas, de tú que me escuchas, em, de buscar drenar, de buscar sacar de adentro hacia afuera, ¿no? Empezar a usar eso como una forma para tú poder verlo, ¿no? Yo creo que hoy en día la gente usa mucho la inteligencia artificial también por eso, porque es casi como un psicólogo, ¿no? Para poder hablar con alguien más allá de mí mismo y poder reflejarme y espejarme y ver qué me sucede o ver qué puedo hacer por mí o simplemente tener una conversación, ¿no? Porque creo que por lo menos el 80% de la gente que usa inteligencia artificial hoy lo hace de manera recreativa o experimental. Creo que pocos son los que están usándola para negocio, ¿no? O para como trabajo. Entonces, la invitación de esta es que se abran al dolor, que no le teman al dolor. La vida va a doler. Sí, siéntanse en paz con ello. Y cuando el dolor llegue, pues siéntanlo. No hay otra. Porque si no, se bloquean duelos, se bloquean emociones, se enquistan, se hacen nudos y nos alejan de esa realidad. Hay un capítulo de Avatar, la leyenda de Aang, una caricatura, que él va donde un gurú, ¿no? Para poder acceder al estado Avatar. Y en este episodio hablan de los chakras, ¿no? Y en cada chakra, Aang, producto de una experiencia y una idea, tenía un dolor. Cada vez que él aceptaba este dolor, el chakra se liberaba. Entonces, a mí eso siempre me quedó muy presente, ¿no? Y siempre me di cuenta cada vez que lo experimentaba, que cuando yo llegaba a un conflicto de mi vida, ¿no? Y primero tú luchas y primero le das la vuelta, ¿no? Dependiendo, hay muchas formas de trabajarlo, ¿no? No me voy a poner, este no será el episodio para hablar de ello, pero cada vez que yo podía acceder a este dolor, drenarlo, ¿sabes? Llorar y sacarlo para afuera y entrar inclusive en estados vagotónicos, ¿no? Porque obviamente después de esta liberación queda uno ahí como deprimidito. Pero después de eso yo me sentía muchísimo mejor y me daba cuenta en mi cuerpo toda la tensión energética que usaba para sostener o esconder eso que me había sucedido o eso que me generaba dolor. Entonces, no vale la pena perder el tiempo huyendo a cosas que mientras más rápido las enfrentemos, más rápido saldremos de ellas y más rápido viviremos lo que queremos vivir. Porque, vuelvo y repito, el placer es espectacular, pero no hay nada más placentero que hacer y ser lo que tú quieres. ¿Sí? Así que bueno, no le teman al dolor, eviten sufrir a toda costa porque no vale la pena sufrir. La vida es muy corta para andar aferrado, apegado a sufrimientos y nosotros ancestralmente venimos acarreando sufrimientos en la materia muy, muy grande. Entonces, permitirnos sentir, inclusive lo que le pasó a mi abuelo en aquel momento y yo asumirlo desde otra perspectiva o hacer algo diferente va a hacer que el conflicto se trascienda. A mí me sucedió que, bueno, yo creo que lo comenté en el primer episodio, pero yo estuve 2 años y medio yendo a terapia cada 21 días. Desde la biodecodificación, que fue donde yo me formé como terapeuta, hasta regresiones a vidas pasadas, bueno, como ya lo comenté, plantas medicinales, brujos, o sea, yo he experimentado un montón de cosas porque mi interior me lo pide. Pero cada vez que cualquiera de estos caminos llegaban a mí, yo me abría y florecía. Entonces me di cuenta también de que si yo no tengo para poder pagar una terapia o que si en este momento me resulta difícil, pues enfrentando la vida, sintiéndola y aceptando los dolores que implica también estar vivo, yo trascendía también conflictos ancestrales. Muchas veces, hablando de mi abuelo cayó en una profunda depresión de niño cuando su padre murió. Y a partir de ahí mi abuelo como que estuvo desconectado de muchas cosas de su vida. Y como padre cometió muchísimas atrocidades, pero como abuelo fue un ser divino, de verdad. Y eso me enseñó a mí de que quizás a él, después de tantos dolores, él pudo llegar a una claridad inmensa, porque era un hombre súper sabio. Pero tuvo que pasar muchos dolores, ¿no? Para ello. Que si él en aquel momento ese niño hubiese tenido a lo mejor un acompañamiento, porque es muy abrumador para un niño, ¿no? De 11 años, quizás él hubiese podido sentir ese dolor y hubiese podido seguir adelante. Yo creo que los padres que hacen un trabajo hermoso con sus hijos son aquellos que invitan a sus hijos a no tenerle miedo a la vida,
que los alientan a que experimenten la vida, pero no es como, bueno, vete de viaje, experimenta, vive. No, o sea, más allá de eso, es ábrete a lo que te suceda, permítete que te suceda lo que te suceda. No le temas a la vida, no temas no quieras, perdón, aferrarte a ideales que te alejan de sentir. Porque la vida es así, la vida duele también. Es hermosa y es maravillosa, pero duele. Porque parte de amar implica también a veces un poco de dolor. Pero sentir, si queremos sentir, a veces un poquito de dolor nos tocará, ¿sí? Así que bueno, gracias como siempre por seguir asistiendo a este espacio. Si quieren que sigamos compartiendo temas, escríbanme, infórmenmelo. A mí me interesaría mucho crear este feedback. Bueno, saben que estoy preparando la guía. Viene una guía de regalo para todos los que quieran, para todas las que quieran. Y posiblemente ahí viene también un canal de Telegram o de WhatsApp para que empecemos a comunicarnos, para hablar también de las cosas que nos suceden y si sienten que necesitan a alguien que los escuche, pues acá estamos también. Yo también he necesitado muchas veces que me escuchen y la vida me ha mandado a alguien. Creo que cuando uno está comprometido con uno, el universo siempre te da amigos, siempre te da gente que te ayude. Pero hay que creer, hay que confiar, hay que pensar lo que queremos que suceda. Si yo tengo mi mente solo en lo negativo, lo voy a traer de una u otra manera. Volvemos a lo del dolor. Yo viví una situación de niño dolor, entonces todo momento estoy evitándola en mi mente y evitándola en la vida y no me permito vivir. A lo mejor necesito experimentar ese dolor otra vez para darme cuenta de la vida que estoy viviendo y para dimensionar y decir, wow, me estoy perdiendo la vida por no querer sentir esto. Pues voy a sentirlo. No hay manera. Y ya después de ahí todo cambia. Sí. Los quiero, de verdad. Usen el dolor, usen los conflictos para moverse, para conocerse. No le tengan miedo, no se tengan miedo porque es parte intrínseca de ustedes, pero no los define, ¿sí? No los limite. Los quiero mucho, cuídense. Esto es El Ciclo Podcast. Hasta luego. Quiero del amor repetir.